de las lesiones de mama y los criterios de malignidad, o sea, que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando estamos realizando un estudio de mama, que realmente ello no se basa en la interpretación de un único hallazgo, ¿verdad? Que tenemos que buscar datos sospechosos, que la ecografía es una evaluación adicional. Por supuesto, esto va a depender del paciente que tenemos enfrente. Si es una paciente menor de 30 años, es el estudio de elección, es nuestra primera herramienta que tenemos. Pero si se trata de una paciente mayor de 30 o mayor de 40, esto depende un poco del país, entonces es un examen complementario. Inicialmente el uso del ultrasonido fue para diferenciar quiste de sólido. Sin embargo, hoy en día, y con todas las otras herramientas que tiene, sabemos que nos aporta información adicional sobre las masas, las lesiones mamarias, su tamaño, su extensión y muchos otros datos que vamos a ir viendo durante la charla. Tenemos entonces el modo bidimensional que nos da prácticamente toda la información. Sin embargo, pues existen herramientas como son el Doppler y como es la elastografía que aportan información o nos dan mayor seguridad para evaluar lesiones mamarias. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando estamos haciendo el estudio? El objetivo es identificar aquellos nódulos con posibilidad superior al 98% a ser benignos. O bien, podemos identificar nódulos con una posibilidad mayor del 90% de malignidad. O sea, nosotros estamos buscando ser lo más precisos en esa evaluación para el manejo y orientación no solo del paciente, sino del médico tratante. Porque tenemos que recordar que cuando nosotros estamos ante un paciente, independientemente de su condición, el hecho de que, y en el caso de la mujer, de decir que hay una lesión que es sospechosa, ya eso implica desde el punto de vista emotivo, emocional, una gran carga, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy seguros de qué es lo que vamos a decir para lo que se va a hacer con ese paciente. Entonces tenemos la presencia de un nódulo o una masa, ya sea porque se palpó, se vio en la mamografía, y vamos a tener criterios de benignidad y de malignidad. Estos han sido descritos en cuanto a la forma, a la orientación de la lesión, a sus márgenes, a la presencia o la modificación de los ecos posteriores y a la ecogenicidad de la lesión. Vamos a irlos tocando en la medida que vamos con la charla. Tenemos una caracterización que vamos a hacer una vez que tenemos un hallazgo. ¿En qué lo vamos a hacer? Bueno, en función del tamaño, la morfología, la ecogenicidad, la presencia de calcificaciones, la ubicación. Todos estos criterios son importantes tenerlos en cuenta para el momento en que nosotros vamos a redactar nuestra informe, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que orientar, está ubicado en el eje de las 10, a tantos centímetros de la areola, o está ubicado retroareolar. Eso es muy importante y no lo podemos olvidar, ¿okay? Y tenemos otras características. Entonces tenemos datos sospechosos, como son la forma, los márgenes y la orientación. En resumen, nosotros vamos a buscar estas características cuando nosotros estamos ante la presencia de una masa. Y eso es lo que entra dentro de la caracterización que nos permite elaborar una categoría, valga la redundancia, una definición o un nivel de VIRAS, ¿verdad? Esto está agrupado en el VIRAS. ¿Y cuál es la gran ventaja de esto? Que el VIRAS nos permite lo que se conoce como un lenguaje universal. Si nosotros describimos una lesión y la categorizamos, el médico que lea, el colega que lea, ya sea cirujano, ellos van a saber de qué estamos hablando. Esto nos permite que todos entendamos hacia dónde estamos orientando la lesión. Entonces, una de las primeras características es la forma. Vamos a hablar de ovaladas, redondeadas o redondas e irregulares. Y la descripción de benignidad
ya vamos a pensar en que estamos ante una lesión probablemente maligna. Entonces aquí tenemos ejemplos de lesión ovalada, de lesión redonda y de lesión irregular. ¿Cuál es el primero? Porque me disculpa, porque es que no ya en 1989 Fornage describe que las lesiones malignas característicamente son que las lesiones más altas que de manera característica eran lesiones sospechosas. Esto es muy cierto para lesiones pequeñas. Generalmente las lesiones con un volumen menor de un cc, aunque hay otras que también, pero vamos a ver lesiones malignas que invaden los planos tisulares, que van a tener un crecimiento perpendicular, sobre todo cuando hay extensión ductal, en las cuales vamos a tener lesiones que son más anchas que altas. Entonces, este únicamente no es el criterio, ¿verdad? Las lesiones, pero la forma, es por eso que la forma tiene que ver, y esto nos va a dar lugar a lesiones rígidas, que es algo que la elastografía nos permite evaluar. Entonces aquí tenemos lesiones que no son palpables, lesiones muy pequeñas, que a simple vista podríamos pensar que es una lesión redondeada, y sin embargo cuando nosotros hacemos nuestro estudio vemos cómo la lesión realmente tiene un borde o unos bordes que no son tan bien definidos. Entonces ya no es una lesión redonda. O bien tenemos lesión como esta, que ustedes pueden apreciar, son lesiones muy pequeñas por debajo del medio centímetro, apenas llegan al medio centímetro, que lo que vamos a encontrar es un aspecto de masa con una irregularidad. No hay bordes definidos en comparación con lo que sería una lesión redonda de bordes bien delimitados. Entonces, hay algo como ustedes saben, el BIRATS compara o es una conjunción tanto de estudio. Ok, entonces en el BIRATS tenemos tres métodos de imagen que son la ecografía, la mamografía y la resonancia. Las tres coinciden en que si nosotros tenemos una lesión con más de 3 lobulaciones, la vamos a considerar irregular. ¿Okay? Eso es bien importante. Y estas lobulaciones generalmente son microlobulaciones, son lobulaciones que están cercanas entre sí, ¿okay? Que son parciales en la superficie del nódulo y muchas veces son indicativas de infiltración, ¿okay? Y de la lesión. Entonces, la presencia de microlobulaciones, un ángulo en cualquier superficie del nódulo o la presencia de especulaciones son las que nos hacen que la lesión se considere una lesión sospechosa. Luego tenemos otro criterio que es el de los márgenes y vamos a hablar entonces de margen circunscrito y de margen no circunscrito. El margen no circunscrito es un margen impreciso o indistinto, angular o microlobulado. Entonces ya nosotros aquí podemos ir haciendo una diferenciación. Si es circunscrito, lo más probable es que sea una lesión benigna. Y si tenemos un margen no circunscrito, independientemente de que sea impreciso, que sea angular o que sea microlobulado, ya eso es un factor de sospecha o sospechoso para malignidad. Y entonces aquí tenemos ejemplos. Esto en el BIRATS anterior se decía como el límite o el borde que era abrupto. ¿Por qué? Porque había una definición muy clarita de dónde estaba el tejido y dónde comenzaba la lesión, ¿verdad? Entonces acá vemos estos ejemplos en los cuales vemos lo que es márgenes circunscritos. Márgenes no circunscritos, entonces ya aquí comenzamos a ver, ¿verdad?, que hay una lesión, que hay una alteración del parénquima mamario con la presencia de estas masas que bien tienen unos bordes angulares parecidos a una estrella o marcadamente espiculados o indistintos, donde vemos la lesión, pero en ciertos puntos no sabemos dónde termina esa lesión. Entonces ya estos son márgenes sospechosos de patología maligna. ¿Okay? Aquí
tenemos una lesión muy pequeñita. Si ustedes ven, esta es una lesión que está por debajo del centímetro, que aparentemente se ve muy bien delimitada, pero pueden apreciar cómo ese borde ya la hace sospechosa. No la podemos tratar como una lesión benigna, porque si bien es cierto, independientemente del tamaño, en el momento en que nosotros vemos una lesión que tenga uno de estos criterios alterados, eso es indicativo de biopsia. Margen angular, entonces está, ¿qué nos implica eso? Nos indica que hay invasión al tejido fino. Una lesión benigna no va a hacer eso. Y muchas veces se va a ver como unas líneas ecogénicas que son continuas con la lesión. Además de estos bordes marcadamente irregulares, como podemos apreciar acá. Acá otro ejemplo donde vemos una masa que aparentemente, ¿verdad?, es homogénea, bien delimitada, pero miren la cantidad de lobulaciones que tienen muy continuas, muy cerquita entre una y otra, y entonces ya estos son criterios de lesión sospechosa. Otro ejemplo, ya con lesiones más grandes, y aquí diríamos que hay unos bordes circunscritos indistintos, porque hay puntos donde no sabemos realmente dónde comienza la lesión o dónde termina, por así decir, la lesión. ¿Okay? Bordes lobulados. Hay múltiples lobulaciones, si contamos ya son más de 3 y ya es un criterio de lesión sospechosa. Tenemos entonces lo que habla de la orientación. ¿Qué quiere decir la orientación? Con respecto, el eje mayor de la lesión con respecto a la piel. En las lesiones benignas, generalmente, este va a ser paralelo a la piel, y las lesiones malignas, no paralelo. Sobre todo las pequeñas, vamos a tener que ellos no son paralelos a la piel. Esta característica es realmente exclusiva del ultrasonido. Esto es algo que solamente con el ultrasonido podemos evaluar. Ni con mamografía ni con resonancia podemos tener ese aspecto de la lesión. Entonces, podemos resumir al momento que la forma, la orientación y el margen son los que nos van a diferenciar entre benigno y maligno, y el límite de la lesión va a estar dada por el margen. Se considera que estos 3 descriptores son los descriptores importantes, decisivos para caracterizar una masa. Tenemos otros, como son el patrón ecogénico y las características posteriores. Entonces, que la ecogenicidad, la lesión puede ser anecoica, isoecoica, hipoecoica, o bien puede ser también hiperecoica. ¿Con respecto a qué? Podemos preguntar, ¿cuál es nuestro punto de referencia para determinar la ecogenicidad de una masa? La grasa. Esta es nuestra referencia. Entonces aquí tenemos el tejido graso, aquí hay un nódulo, pero es un nódulo isoecoico, y acá hay otro nódulo que es hipoecoico. Entonces ese es nuestro punto de referencia para nosotros determinar la ecogenicidad de la masa. Aquí vemos lesiones marcadamente hipoecoicas, en las cuales ya tenemos los otros criterios, pues la forma, que es irregular, los márgenes y la orientación. Pero, obvio, si tenemos todo eso y la ecogenicidad, pues ya podemos hablar de lesiones sospechosas de malignidad que deben ser estudiadas con la biopsia. Y aquí ven, son bordes espiculares y estas lesiones que tienen, y vamos a hablar un poquitito sobre los ecoposteriores. Estas son lesiones pequeñas, no palpables, donde el ultrasonido, además de identificarlas, de confirmar, pues va a determinar el tamaño y su ubicación, y también es de ayuda para el estudio histológico, para realizar la biopsia. Las características posteriores es el grado de atenuación o reforzamiento, o sea, es lo ecoposterior a la lesión. Estos están en relación con la celularidad, pueden ser parciales, puede haber un incremento, y puede depender también de los factores
factores técnicos y cómo nosotros seguimos nuestro equipo. Y esta es otra característica que es exclusiva del ultrasonido, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento del tejido o de la ecogenicidad del tejido ubicado posterior a la lesión que nosotros estamos viendo? Aquí vemos una masa, es una paciente de 32 años quien acude porque se palpa un nódulo en el cuadrante superior de la mama derecha. Nosotros realizamos el estudio y encontramos una masa, ¿no? O pseudomasa, porque no era muy bien definido sus bordes, entonces ya esto es un hallazgo sospechoso, ligera, irregular, donde vemos una ligera atenuación de los ecos posteriores, pero por sus características esto se biopsió y resultó una lesión maligna. Esta pacientita de 32 años duró aproximadamente un año posterior a este diagnóstico. Cuando se le hizo el diagnóstico con esta lesión que no llegaba al 1,5 centímetros, ya ella tenía metástasis a nivel óseo, metástasis hepática. Entonces son lesiones muy agresivas, independientemente de que la lesión en la mama no era tan alarmante ni llamativa, ¿verdad? Pero bueno, a raíz de eso se hizo todos los estudios con los hallazgos que encontramos. Lesiones en las cuales tenemos atenuación, la atenuación es la sombra, o sea, no hay paso del sonido. Entonces vamos a encontrar esta, que por sus márgenes, por su forma que es irregular, ya es sospechosa, en comparación con este que es un nódulo calcificado, ¿verdad? Un borde hiperecoico que no permite que el sonido pase porque era una lesión calcificada. Tenemos que puede haber una atenuación mixta en donde podemos ver reforzamiento en parte de la lesión o podemos ver una marcada atenuación en una parte de la lesión y en el resto no haber modificación o ligero reforzamiento. Esta es una mama con una masa densa, globulada, ligeramente espicular. En la mamografía, cuando hacemos el eco, correlacionamos esto y sin embargo esta masa no era palpable a pesar del tamaño, que tenía más o menos 1,5 centímetros, blanda, sin modificación de los ecos posteriores, pero era, ¿verdad?, una masa irregular. La extensión ductal es otra de las características que se evalúan y podemos apreciar